Buenos días a todos, es un gusto darles la bienvenida. Bienvenidos al taller de prevención de trata de personas. Mi nombre es Julia Arriaga y en nombre de ACH les doy las gracias por estar aquí y por su puntualidad. Ahora quisiera darle la bienvenida a Gabrielle Thompson, que nos va a compartir un poquito de cada uno de los expositores. Bienvenida, Gabrielle. Thank you, Julia. Hello, everyone. Welcome. Hola a todos, yo soy Gabrielle Thompson. Thank you for everyone that is on today. Gracias a todos por unirse a esta reunión hoy. We wish we could all be together in person in Guatemala, but we are Zooming from Nashville, Tennessee in the United States. Quisiéramos poder estar todos juntos en persona con ustedes, pero por las circunstancias estamos aquí en Zoom desde Nashville, Tennessee, en Estados Unidos. We work for Free for Life International, which is an organization dedicated to fighting human trafficking around the world. Nosotros somos Free for Life International y somos una organización que lucha contra la trata de personas alrededor del mundo. Our heart is so passionate towards protecting vulnerable children around the globe. Nuestro corazón es muy apasionado por cuidar a los jóvenes vulnerables alrededor del mundo. And our hope is that today, this training fully equips you and prepares you with the right tools and skills to identify and respond to a trafficking situation that you may encounter with the children you serve. Esperamos que este entrenamiento les sea de utilidad y que podamos equiparlos para que ustedes puedan entrenar y equipar a los jóvenes a los que ustedes sirven. Today, you have the great honor of having two amazing trainers from Free for Life International. Hoy tienen el honor de tener con ustedes dos personas muy maravillosas. Yo no inventé eso. De Free for Life International. One is Dr. Jim Chaney. Uno de ellos es Jim Chaney. He specializes in immigration and refugee populations in the United States South and cultural geography in Latin America. Él se especializa en refugiados e inmigrantes y tiene estudios en inmigrantes en Latinoamérica, en el sur. Am I correct, Jim? ¿Estoy bien, Jim? You can correct me, please. Puede corregirme. Oh, Sí. you're on mute, Jim. Digo que yo investigo migración entre Estados Unidos y el sur de Estados Unidos, bueno, Estados Unidos y Latinoamérica, y también los refugiados en Estados Unidos. And Jim is one of our amazing board members of Free for Life International and has traveled with me to several trainings around Latin America and was with me last year when we were in Guatemala for the ACH Summit. So, Jim es parte de la junta directiva y es miembro del comité de Free for Life y él ha viajado con Gabriel a diferentes países en Latinoamérica a impartir este curso y el año pasado estuvo con Gabriel en Guatemala. And also Susana Martinez, who's with us, and she is actually from Guatemala and has the great honor of being able to serve her people as well. She has a passion and a heart for protecting children from trafficking situations and is our international curriculum specialist at Free for Life International. Bueno, y esta soy yo, soy Susana Martínez y soy guatemalteca y soy la especialista en el currículo internacional y tengo pasión por servir a los niños y juventud de nuestra región. Have a wonderful training. Thank you. Tengan un entrenamiento maravilloso. Gracias. Bueno, como dijo Gabriel, yo soy de Guatemala y estamos aquí. Bienvenidos a este taller.
tratamos de luchar contra la trata de personas y en este caso nos enfocamos en la prevención. Estamos muy emocionados de tener esta alianza con ACH, es un honor para nosotros y esperamos que sea de su utilidad y estamos honrados con su presencia. Y bueno, tenemos otras personas que también han trabajado duro detrás de cámaras para lograr este entrenamiento y son Delaney, Carol y Megan y son parte importante de este entrenamiento y solo quería honrarlas también. Desde el año 2006, Free for Life International se ha dedicado a la identificación, asistencia y restauración de víctimas y sobrevivientes de la trata de personas. Creemos firmemente en que todos merecemos libertad, pero si no nos centramos en la prevención, esta visión no sería posible de alcanzar. En todo el mundo, los niños son constantemente una de las poblaciones más vulnerables ante los ojos de los traficantes de personas, y esta vulnerabilidad aumenta enormemente cuando los niños son huérfanos. Muchos de los niños en riesgo no cuentan con un sistema de soporte seguro ni recursos financieros. Por lo tanto, cuentan con menos posibilidades a tener acceso a educación. Estas razones, junto con vivir en una región empobrecida, hace que los niños sean extremadamente vulnerables a ser víctimas. Para poder llegar a los niños, hemos decidido empoderarlos a través de la educación preventiva y comunidad. Después de casi un año de búsqueda, no pudimos encontrar ningún otro material curricular de esta naturaleza, y por lo tanto nuestra visión se convirtió en crear una herramienta de prevención única de su tipo que pudiera distribuirse fácilmente a personas que trabajan directamente con jóvenes en riesgo en todo el mundo. En el 2017 logramos convertir esta visión en realidad. Después de que se establece una asociación en un área de necesidad, un miembro de Free for Life International viaja al país de destino para realizar un taller de entrenamiento, para equipar a futuros capacitadores utilizando un enfoque de narración de historias para educarlos eficazmente en los métodos de prevención. Seguiremos protegiendo a los niños en todo el mundo. Creemos en la libertad para todos y sabemos que la prevención es clave para acabar con la trata de personas. Previene que un niño sea traficado hoy. Por favor, considera asociarte con Free for Life International para proteger a niños alrededor del mundo y para que podamos hacer crecer nuestro trabajo de alcanzar y educar a más jóvenes en riesgo. Tu sociedad con nosotros brindará libertad a sus vidas. Bueno, antes que nada queremos empezar, valoramos mucho su tiempo, entonces antes que nada queremos explicarles que este es un taller que dura 2 días, es bastante intensivo y es personalizado, pero ahora estamos con limitaciones de tiempo, pero vamos a tratar de hacer lo posible y aprovechar el tiempo al máximo. También les queríamos contar, bueno, el objetivo de nuestro programa, como pudieron ver, es prevenir y salvar posibles víctimas de la trata y queremos equipar a futuros entrenadores y jóvenes para que puedan prevenir, identificar y responder a situaciones de riesgo. Vamos a ver, les vamos a explicar un poquito cómo se lleva a cabo. Nosotros cuando realizamos una asociación con una organización les proveemos un kit de herramientas. Los equipamos con una guía del facilitador. Esta les brinda instrucciones claves y sencillas divididas en secciones y también una presentación de PowerPoint. Sabemos que muchas veces no se tienen los recursos a los lugares donde se sirve, pero queremos brindarles alguna herramienta a los entrenadores para que puedan guiarse. También tenemos un libro de trabajo de participante. Generalmente lo imprimimos para los jóvenes para que ellos puedan
tomar notas y que puedan aprender y que puedan compartir lo que ellos creen conforme a las preguntas realizadas y luego se comparten en grupos para un crecimiento grupal, ¿verdad? Vamos a ver, como ya mencionamos, nuestra intención es que ustedes adquieran el conocimiento y que estos materiales les proporcionen y los equipen para poder llevar este entrenamiento a cabo. Nosotros como organización no seríamos capaces de llegar a todo el mundo por sí solos y por lo tanto por eso nos asociamos con organizaciones que puedan ayudarnos a alcanzar a lugares donde nosotros jamás podríamos tener alcance y por eso están ustedes aquí hoy. Eso nos honra y nos alegra mucho y esperamos que al final puedan ser parte de esta comunidad que lucha contra la trata de personas. Vamos a ver, ¿qué es la trata de personas? Este es el tema principal de hoy. Si pueden ver, es muy simple porque esto es creado para jóvenes y niños para que ellos puedan entender de una forma fácil y sencilla lo que esto es y se puedan llevar una imagen visual y puedan llevarse el contenido con ellos, ¿verdad? Que no sea muy complejo para que ellos puedan ser capaces de entender. Vamos a definir lo que esto es. La trata de personas es ser forzado o engañado en un trabajo que produce miedo y proporciona ganancia personal o beneficio a terceros. Vamos a ir más adelante. Por acá, bueno, nuestra misión, Free for Life trabaja en diferentes, tiene diferentes metas y una de ellas es brinda becas estudiantiles, otra es que tiene monitoreo en fronteras en Asia, donde hemos sido capaces de capturar a traficantes también. Y también tenemos nuestro programa de prevención, que es este, y por eso estamos honrados de que estén hoy por acá. Perdón. Y nuestra visión siempre es libertad para todos. Creemos que la libertad es muy importante para nuestros jóvenes y a veces la damos por sentado, pero hay muchas personas en esta situación. Entonces, ahorita Jim les va a hablar un poquito más sobre la trata de personas a nivel global. Gracias, Jim. Sí. Bueno, gracias, Susana. Y entonces, obviamente, yo no soy un hablante nativo de español, pero voy a entender hablar en español. Si ustedes no entienden, pueden escribir algo en el chat box y podemos responder con la respuesta. Y entonces, otra vez, mi nombre es Jim Chaney. Yo soy un profesor de geografía en los Estados Unidos y yo hago estudios sobre la migración entre Latinoamérica y Estados Unidos. Y la trata de personas me llama mucho la atención porque lo que yo descubrí en los Estados Unidos es que entre las comunidades de inmigrantes hay muchos casos de la trata. Y entonces por eso yo empecé a enfocar mi research, mis investigaciones en el tráfico humano. Y para mí es muy interesante porque cuando pensamos en la trata, pensamos que eso está pasando en otro país. Por lo menos en los Estados Unidos pensamos que está pasando en la Asia o en Europa, o África también, pero no en Estados Unidos, pero en realidad sí, está pasando en nuestras ciudades, en nuestras comunidades también. Y se estima que hay, aproximadamente 40 millones de víctimas de la trata en el mundo. Y la trata de personas está en su peor momento en la historia. Y entonces es algo muy importante y entender y tratar de aprender cómo está pasando, qué formas hay que existen. Y la trata de personas se presenta en muchas formas y formas diferentes y puede afectar cualquier persona. Eso es otro caso. Y pensamos que usualmente está pasando a las mujeres, a las niñas, pero también pasa a los hombres y los niños. Cualquier persona puede ser una víctima.
y no importa su edad, su sexo, su religión o su raza. Incluso pasa en las comunidades ricas. Y, por ejemplo, donde vivimos aquí en Nashville, hay una zona muy, muy rica. Y hay casos de la trata en esa comunidad que sale mucho en la noticia. Entonces, cualquier persona puede ser víctima. Y entonces todos los países del mundo ahora hay evidencia de casos de tráfico humano. Entonces, otra cosa que necesitamos darnos cuenta de eso. Entonces, sí, es un problema mundial y es un problema de la humanidad. Y las víctimas a veces son secuestradas y vendidas dentro del mismo país. De hecho, eso pasa mucho. Y es otro concepto que tenemos de la trata de personas, que para ser una víctima del tráfico, que tú tienes que cruzar una frontera, pero en realidad eso no pasa mucho. De hecho, pasa usualmente dentro de tu propio país. Entonces, no necesito cruzar una frontera para ser considerado víctima en la trata. Y este proceso puede ser largo o corto. Lo que quiero decir es que si es un secuestrado, puede pasar en 5 minutos, ¿verdad? Pero también la mayoría de las víctimas de la trata es un proceso para llegar al tráfico. Y entonces eso puede durar un periodo de meses o semanas. Y eso es lo que vamos a enfocar hoy. Vamos a hablar de ese proceso y cómo puede pasar en tu comunidad y cómo tú puedes prevenir ese proceso y el tráfico humano. Ok. Y Susana, y puede pasar a la próxima, sí. Y hablando de Latinoamérica, y aquí están las estadísticas. En 2016, 51% de las víctimas de trata en Sudamérica, bueno, en Latinoamérica, fueron mujeres. Y el 12% fueron hombres y 31% niños menores de edad y el 6% fueron niños. El 93% de las víctimas son halladas en la misma región. Entonces, está pasando dentro de un país o en el caso de Centroamérica, entre los países de Centroamérica. Uno de los principales desafíos para la región en la lucha contra la trata de personas es crear los marcos legales necesarios para identificar correctamente los casos y crear una instancia y estructura para la prevención de los delitos para atender a las víctimas. Ok, puede pasar a la próxima. Sí. Y ahora sí, vamos a hablar de la trata de personas y por qué está pasando. Y ustedes pueden escribir algo en el chat box y les voy a preguntar por qué ocurre la trata de personas. En tu opinión, ¿por qué está pasando? ¿Qué son las razones? Y Julia, ¿puede leer las respuestas? Por supuesto, estoy esperando las respuestas. La pregunta está en el chat box. ¿Por qué creen ustedes que ocurre la trata de personas? Dinero, por pobreza. Sí, ponen dinero, pobreza, abuso de poder de personas sobre los más débiles, por ganancias económicas, diversos factores, desconocimiento. Sí, claro, sí, absolutamente. Falta de interés del gobierno para regular este fenómeno. También. Buenas respuestas. Sí, muy buenas respuestas. Por la ganancia que les trae, por no traer información, por la multidimensionalidad de la pobreza, crimen organizado. Absolutamente. Sí. Todas las respuestas son correctas, absolutamente. Y entonces sí, la demanda, más que nada. Hay una demanda continua. Y entonces si una víctima fuera un producto, tenemos que pensar que, bueno, hay una oferta y demanda. Entonces, un traficante sabe que ellos pueden vender a esa persona una y otra vez. Entonces, es una demanda continua.
Entonces, eso es una cosa. Y número dos, tiene que ver con la ingenuidad de la gente. Y mucha gente no tiene miedo de ser víctima de tráfico. Y la razón es porque alguien dijo eso en el chat box, que es que la gente no sabe, ¿verdad? Es que mucha gente no sabe de la trata de personas que está pasando en su comunidad. Y como les dije, que en los Estados Unidos tenemos esa imagen que la trata está pasando en otro país, ¿verdad? Y yo soy profesor en una universidad aquí en los Estados Unidos, y cada año yo llevo estudiantes a México y también a Cuba. Es por un mes para estudiar y aprender de la cultura de Latinoamérica. Cada año un padre me llama o me escribe y dice que, oye, profesor, y yo he escuchado que hay problemas con la trata en México, entonces yo tengo miedo, yo no quiero que mi hija vaya con ustedes. Bueno, sí, es cierto, pasa en México, pero también lo que pasa, lo que siempre digo, es que pasa aquí en los Estados Unidos, en mi ciudad, y es un lugar donde hay muchos casos de tráfico humano. Y la razón es porque hay mucho turismo. Entonces siempre les digo eso, pero el concepto que tenemos es que siempre está pasando en otro lugar, otra comunidad. Entonces sí, por eso es muy fácil explotar o engañar a una persona en tu comunidad, porque la gente no tiene miedo de ser víctima. Número 3, alguien dijo eso en el chat box también, ganar dinero, ¿verdad? Y es muy fácil ganar dinero en la trata. Entonces, por eso atrae mucha gente que quiere ser traficante. Y número 4, el suministro fácil a bajo costo. Es otra cosa, pensando en la trata de personas. Por ejemplo, las dos más grandes formas de la economía ilegal en el mundo. Bueno, número 1, el tráfico de drogas, y número 2, la trata de personas. Bueno, si pensamos en las drogas, si una persona vende una droga, bueno, ellos solamente van a ganar dinero una vez. Y una persona va a consumir una droga, bueno, solamente tiene una chance, una oportunidad de consumir esa droga. Pero con una persona, tú puedes reutilizar la persona. Entonces, es más rentable y el tráfico humano que el tráfico de drogas. Entonces, es otra cosa. Hablando en todo eso. Entonces, pero más que nada, sí, es el dinero. Y es una cuestión de oferta y demanda. Ok, y Susana, la próxima. Bueno, en realidad hay muchos tipos de trata de personas. En nuestro programa, y como dijo Susana, usualmente nuestro programa, nuestro taller dura 2 días, pero solamente tenemos 3 horas hoy, y entonces no vamos a tener tiempo para hablar de todos los tipos de trata de personas. Sin embargo, hay muchas formas, pero en nuestro programa hablamos de 7 tipos de trata de personas. El trabajo forzoso, el tráfico sexual, régimen de servidumbre, matrimonio forzado, servidumbre doméstica involuntaria, niños soldados y tráfico de órganos. Bueno, les iba a preguntar algo. Okay. ¿Cuáles crees que son las 2 más grandes en tu país de esta lista? Bueno, aquí leo trabajo forzoso, régimen de servidumbre y tráfico sexual en México, trabajo forzoso, tráfico sexual y tráfico de órganos en México. Sí, si ustedes pueden indicar su país también. Sí, por favor. Sexual, trabajo forzoso, en tráfico sexual en Honduras. Wendy Morales dice sexual, trabajo forzoso en Guatemala, tráfico sexual y trabajo forzoso en Guatemala. Tráfico sexual en Chile, matrimonio forzado en República Dominicana, trabajo forzoso, tráfico sexual en Guatemala, reclutamiento de menores, servidumbre doméstica, Colombia, trabajo forzoso, tráfico sexual en Guatemala, Chile, trabajo forzoso y tráfico sexual, México, tráfico sexual y servidumbre doméstica, y así continúan. Muchas gracias por sus respuestas. Muchas gracias. Sí, y depende del país y también depende del estado o departamento de un país. En general, en Latinoamérica, número 1 es el tráfico sexual y luego el trabajo forzoso.
Sin embargo, depende el año y depende el estado y depende la región y el país. Puede ser otra cosa. Niños soldados en Perú en el pasado y también en Colombia en el pasado. Y el matrimonio forzoso no mucho en Latinoamérica, pero en Asia sí, absolutamente. Y la servidumbre doméstica, sí, eso pasa mucho en algunos países en Latinoamérica también. Y el tráfico de órganos, no tanto en Latinoamérica, pero sí hay problemas en Brasil con el tráfico de órganos, pero eso pasa mucho en Asia. Pero por la razón y por la cuestión de tiempo, vamos a hablar solamente de trabajo forzoso y el tráfico sexual hoy. Primero, hablando de eso, y otra cosa vamos a cubrir en este taller hoy, son las tácticas de reclutamiento comunes. Y entonces, la gente que está reclutando y víctimas, y depende, a veces es un grupo organizado, pero también puede ser una persona, y el reclutador puede ser el traficante. Y ellos están tratando de identificar nuevas oportunidades donde sería posible explotar a alguien. Y usualmente, si no estamos hablando de secuestrados, la gente secuestrada, si una persona está preparando para reclutar a una persona y entrar a una vida de tráfico humano, eso sí, ellos quieren conocer a la persona primero, buscar sus vulnerabilidades y buscar una manera para manipular la persona, la víctima. Las víctimas comunes en Latinoamérica son las mujeres y niñas, pero también, como les dije, los hombres y los niños son víctimas. Poblaciones provenientes de regiones rurales. Entonces, gente del campo, bueno, eso pasa mucho y reclutando gente del campo para venir a la ciudad, pero también pasa en áreas urbanas. Y poblaciones empobrecidos o pobres. Individuos con discapacidades, huérfanos y las personas de la comunidad LGBTQI y individuos con poca educación. En Latinoamérica y la gente que está en la trata o son víctimas, están trabajando en sectores como, trabajando en el tráfico sexual, como en prostitución, en la minería, en Sudamérica, hablando de Chile, agricultura, en la pesca, mendicidad y servicio doméstico. Y entonces son sectores comunes en Latinoamérica. Otra vez depende del país. Ok, Susana, la próxima. El trabajo forzoso, definido como forzar o engañar a una persona para que trabaje con poco o ningún salario. Eso pasa mucho en Centroamérica, especialmente con los niños, pero también, como les dije, en los Estados Unidos con los inmigrantes. Y entonces cuando los inmigrantes llegan aquí, a veces no saben, pero ya están participando en el tráfico humano o son víctimas de la trata. Y lo que pasa con los inmigrantes, y especialmente de Centroamérica, más que en Centroamérica que en México, es que no saben sus derechos y en este país. También no habla inglés y eso es un problema porque es fácil explotarlos. Y entonces sí, el trabajo forzoso, no solamente en Centroamérica, pero en sus comunidades allá, pero también en Estados Unidos con la gente de Centroamérica. Y número 2, y la próxima diapositiva. El tráfico sexual, definido como engañar o forzar a una persona a realizar un acto sexual para beneficio personal o lucro. Entonces, en el mundo ahora es un promedio global. Un ser humano se puede vender por tan solo $30 estadounidenses. Y eso es el promedio y en todo el mundo. Y como les dije, que es muy rentable eso, porque una persona, tú puedes reutilizar la víctima varias veces, ¿verdad? Y entonces por eso es muy rentable para un traficante. Y este problema se agrava en países donde la prostitución es legal, y ya que hace que sea difícil de detectar. Entonces eso es otro problema. Y creo que como en países como Costa Rica
Y eso pasa mucho, especialmente con mujeres de Nicaragua y también de Colombia. ¿Ok, Susana? El trabajo en servidumbre, definido como engañar o forzar a una persona a trabajar por un salario bajo o pagar una cantidad excesiva de deuda. Y número 4, el matrimonio forzado, definido como engañar o forzar a una persona a contraer matrimonio no consensuado. Entonces, eso pasa mucho en la India y Pakistán y Nepal. Y servidumbre doméstica involuntaria, definido como forzar o engañar a una persona para que trabaje y viva en el mismo lugar por poco o ninguna paga. También eso pasa mucho en México, en algunas ciudades. Y niños soldados, definido como forzar o engañar a un niño para que participe en una fuerza armada. Entonces, en el pasado, eso ha pasado en Colombia y también en Perú. Ahora, hoy en día, está pasando mucho en África. Y el tráfico de órganos. El tráfico de órganos es el comercio de órganos, tejidos y otra parte del cuerpo de seres humanos con fines de trasplante, con fines lucrativos. Otra vez, eso pasa mucho en África, y digo en Asia, en países como Nepal, donde ellos reclutan gente diciendo que ellos les pueden hacer una operación y les van a pagar mucho dinero, no están explicando lo que van a hacer y ellos extraen órganos como, no sé, un riñón y venden ese riñón a una persona de Estados Unidos, de Europa. Y entonces sí, eso es un problema grande en la India y Nepal. Okay, gracias, Jim. De nada. Ahora vamos a pasar a este tema. Nosotros queremos hablar un poquito más acerca de quiénes son las personas involucradas en este terrible juego llamado la trata de personas. Y vamos a ampliar un poquito más. Por favor, se nos olvidó al principio, pero si pueden tomar notas o por si tienen preguntas para más adelante, les agradeceríamos también. Bueno, número 1, las víctimas. A ellos se les promete una vida mejor, se les engaña haciéndoles creer que lo que se les obliga a hacer es normal, es legal, es aceptado. Y muchos de ellos, a veces, como mencionó Jim, ellos ni siquiera saben que son víctimas. Algunos de ellos lo saben, pero no tienen a nadie a quien pedir ayuda o puede que se sientan avergonzados o tengan miedo de preguntar. Ya han perdido la confianza y han perdido la esperanza, ¿verdad? Los reclutadores, estas son las personas que buscan ganarse la confianza desprevenida de un joven para que éstas caigan en su trampa. Entonces, lo que ellos tratan de hacer es, tratan de provocar la fuga del hogar de niños, niñas y adolescentes. Y en otros casos hay niños, eso ocurre en varios lugares, hay niños que huyen de su hogar también, ¿verdad? Por diversas situaciones. Y los reclutadores están a la espera de identificar esas vulnerabilidades. Lo que ellos buscan es que su captura sea lo más fácil posible, ¿verdad? Entonces tratan de ganar su confianza y alejarlos de su comunidad, de su red segura, de su círculo. Bueno, ahora hablamos un poquito más de los traficantes. Los traficantes son personas que facilitan el movimiento de personas para obtener ganancias personales. Ellos dirigen todo este juego, ellos dirigen el movimiento ilegal de seres humanos y sus propósitos son de esclavitud laboral, mental, reproductiva. Todos estos
tipos de trata que Jim estaba mencionando, y al final lo único que les importa es el dinero. Algo muy triste que pasa es que muchos de los traficantes han sido víctimas anteriormente y esto se convierte en un círculo, ¿verdad? Y es muy triste. Muchos de ellos pueden ser cualquier edad, pueden ser hombres, mujeres, niños que están traficando. Y luego vamos a hablar un poquito de los compradores. Nosotros no vemos a los compradores finales, pero como dijo Jim anteriormente, esto es de oferta y demanda, ¿verdad? Si no hubiera una demanda, esto no estaría sucediendo. Entonces, ellos viven en una cultura y nosotros en nuestras culturas a veces creemos que es normal comprar un ser humano, un servicio sexual o un servicio laboral para trabajar, hacer trabajar a un ser humano por nada o por poco, y a veces creemos que ellos creen que son muy listos o son muy inteligentes para hacer este tema. Y ahora actualmente quisiéramos enfatizar un poquito en el tema de tecnología, ¿verdad? Ahora los traficantes y los compradores también, bueno, y víctimas, todos tenemos más acceso a lo que es la tecnología. Incluso en el pueblo más pequeño, una persona puede contar con un celular, ¿verdad? Una computadora ahora a muy bajo costo, por 10 quetzales del día, ¿verdad? Y eso, aunque la tecnología es buena, los traficantes y reclutadores siempre están a la vanguardia y ellos mismos están modernizando sus propios métodos. Ellos mismos están renovando sus tácticas de reclutamiento y ahora es más accesible para compradores y traficantes, ¿verdad? Una cosa, adelante, adelante. Yo quería decir una cosa, es que un concepto que tenemos de los compradores, o bueno, y si estamos hablando de la prostitución, es que hay un concepto que es un acto o un crimen sin víctimas, ¿verdad? Que bueno, son dos adultos y que es algo de negocio, pero en realidad y parte de la educación sobre la trata de personas es explicar que la mayoría de la gente en la prostitución en Centroamérica, en México, que es parte de la trata de personas. Entonces, un comprador, en inglés usamos el nombre Juan o John, decimos que un comprador o un John no sabe que la persona con quien él va a tener sexo es una víctima de la trata. Entonces, si queremos erradicar la trata de personas, hay que educar a toda la comunidad de eso. Pero solamente quería incluir eso, porque es una cosa que he notado, especialmente en Honduras, cuando estaba allá hace mucho tiempo. Yo vivía en Honduras y en 2011, y yo estaba viviendo en una comunidad, se llama Danlí, y allá hay muchos lugares de prostitución. Y mis amigos allá dicen, oh, sí, hay muchas mujeres no tienen dinero, entonces buscan trabajo en esos lugares. Pero eso no es cierto. Muchas de ellas son víctimas de la trata de personas. Pero la gente que va allá buscando sexo pensando que, oh, bueno, eso no es crimen. Esa persona es una adulta. Entonces le va a pagar y ya, es un negocio, nada más. Pero parte de la educación, y no tenemos tiempo de hablar de eso en ese taller hoy, es educar a toda la comunidad de eso, que bueno, la gente de la prostitución son víctimas también. Pero, bueno, Sí, no, gracias, Jim, de verdad. Susana, también aprovechando la interrupción, hay una pregunta en el chat que dice, esa cifra de 40 millones de personas, ¿de qué año a qué año comprende? Es la cifra que estaban hablando antes. ¿De dónde proviene esa cifra? De ONU, de la ONU. Entonces, estamos estimando, de hecho, yo pienso que ese número es muy conservador, porque no está incluyendo otra gente en otros países que por la cultura, por ejemplo, en India, y hay un sistema de casta de la sociedad, y hay un grupo de gente, y se llama en su idioma, se llama Dalits, y esa gente, esa comunidad está fuera de la sociedad.
Y esa gente trabaja mucho como en servidumbre y doméstica y también en el trabajo forzoso. Entonces, la ONU no incluye ese número, pero sí es como usando los datos de cada país y cada gobierno. Entonces, otra vez es un problema porque me imagino que en Nicaragua no está contando toda la gente que está en la trata, ni en la Dominicana Republicana. Entonces, solamente podemos estimar. Pero según la ONU, eso es la cifra correcta ahora, lo que ellos están usando. Entonces, en los Estados Unidos, en nuestras investigaciones usamos mucho ese número. Hay otra organización, se llama Polaris, y ellos tienen otras cifras también y con más detalle. Sí, yo puedo compartir un link de ese reporte de Polaris que lo que ellos, estos 40 millones, lo que ellos quieren decir es un número estimado, no de una fecha a otra, sino que ellos consideran actualmente, ¿verdad? Y este reporte lo hacen anualmente. El último creo que fue en junio de este año, entonces es un reporte anual. De las personas que están actualmente viviendo en la trata de personas. Muchísimas gracias. Gracias. El Departamento de Estado en Estados Unidos es un departamento del gobierno, un ministerio, y también tienen cifras. Sí, yo les voy a enviar un link de esos documentos. Son muy interesantes porque trabajan en cada uno de los países y como dijo Jim, cada uno de los gobiernos dan sus propias estadísticas y cada tipo de trata personalizado. Hablan de cada característica de cada país y cómo se da la trata a personas diferente en cada país. Entonces, los voy a compartir al final del entrenamiento. Pero gracias por la pregunta. Vamos a ver. Ahora, si pueden ver acá, nosotros queremos enseñarle a los jóvenes de una manera visual, ¿verdad? Que las personas o jóvenes que viven afuera de un círculo de comunidad o de una red segura que están cayendo, lo que llamamos nosotros entre las grietas, ¿verdad? Están aquí y aquí es donde los reclutadores están alertas para identificar a estas víctimas. Nosotros les queríamos hacer una pregunta y agradecemos mucho su participación. Yo quisiera preguntarles, esta es una pregunta que a los jóvenes se les hace y eso los hace pensar, ¿verdad? Retroceder y pensar en la situación o en la comunidad en que viven. Entonces nos ayuda bastante. Y la primera pregunta es, ¿cómo creen ustedes que se ven las víctimas? ¿Características físicas o personalidad? No sé qué es lo que piensan ustedes. Y les agradeceríamos a Julia si nos puede leer las respuestas, por favor. Ok, empiezo a leer. Tania nos dice que se ven vulnerables, luego vemos normales, víctimas con algún tipo de vulnerabilidad física, social, económica, inocentes, con ganas de superarse, como tú o como yo, en estado de vulnerabilidad, con baja autoestima, en pobreza. ¿Cómo se ven las víctimas? ¿Tímidas o son muy agresivas? Ay, gracias. No bien cimentada, por lo mismo ellas buscan suplir esa necesidad. Exactamente. Y ahora tenemos otra pregunta y luego ya vamos a conectar todo esto, sus respuestas, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Cómo creen ustedes que se ven los reclutadores? En los reclutadores dice como cualquier otra persona, personas que aparentemente se puede confiar y tienen buenas intenciones, agresivos. ¿Y siempre son hombres? Confiables, manipuladores. ¿Creen que siempre son hombres o de ambos sexos? Sí, pregunta para el grupo. ¿Ser alguien cercano, hombre, mujer? Sí, Ambos sexos. Hay muchas mujeres reclutadoras.
absolutamente. Puede ser de ambos sexos muchas veces. Ya, gracias. Gracias por participar. De verdad, eso es lo que queremos nosotros infundir en los jóvenes, ¿verdad? Que se den cuenta, como todas sus respuestas tienen razón, como tú y como yo. Ellos pueden, las víctimas pueden ser niñas, niños, mujeres, hombres, que tienen alguna necesidad por suplir, un vacío, y no son parte de algún grupo o no tienen algún grupo seguro en sus vidas. Y puede pasar, como dijo Jim, de cualquier vecindario rico en Estados Unidos hasta un pueblo en Guatemala o en cualquier otro país, ¿verdad? Las víctimas y por lo tanto también los reclutadores pueden ser de cualquier edad. Hay niñas y niños reclutando de 12, 13 años. Este es el mundo que conocen y ellas son parte de este juego, ¿verdad? Ellas han sido víctimas y ahora son forzadas a hacer esto, ¿verdad? Y por la necesidad también. Pueden ser de cualquier raza, cualquier religión, cualquier género. A veces, como platicábamos, a veces creen que solo las mujeres y niñas caen en esta trampa, pero muchos hombres y niños también están involucrados. Y como decían, hombres y mujeres. Las mujeres, como decíamos, fueron víctimas y ahora son son reclutadoras, son traficantes y pueden verse como cualquiera. Un reclutador puede verse vestido muy bien, puede ser muy confiable, muy agradable. Y eso es lo que queremos que los jóvenes se detengan un momento y pongan a pensar, ¿verdad? Gracias por sus respuestas. Vamos a ver. Bueno, como les decía, estos pueden ser niños en nuestra comunidad y como sabemos, la mayoría que están en riesgo son los que viven en pobreza o son huérfanos, ¿verdad? Ahora vamos a avanzar un poquito y les vamos a explicar cómo hablarle a los niños y los jóvenes de su comunidad, cómo es que funciona este juego de la trata de personas y cómo los reclutadores y traficantes atraen y atrapan a sus víctimas y cómo los jóvenes de nuestras comunidades pueden prevenir, identificar y responder adecuadamente a estos peligros. Esta es una de nuestras herramientas de prevención, entonces les vamos a platicar más acerca de esto. Bueno, hemos tenido una buena introducción a la trata de personas y ahora debemos analizar el camino que puede llevar a una persona a ser objeto de trata, donde la víctima está atrapada, haciendo trabajo físico y o sexual en el nombre de un traficante o propietario, si la persona es propiedad. Entonces, sin ninguna escapatoria. Entonces, a ver si hay un gráfico en la próxima diapositiva. Bueno. Y entonces, hemos hablado de la víctima y el traficante, el comprador, pero hay más elementos y de la trampa de la trata. Entonces, como hemos dicho, que pensamos a veces que la trata de personas empieza con una persona secuestrada, un secuestro, pero en realidad la mayoría de la gente que cae en la trata de personas, eso pasa, es un proceso. Ellos pasan por un proceso para llegar a ser víctimas de la trata. Entonces, los reclutadores están usando un método para atraer una persona y atrapar a la persona. Entonces, los elementos de la trampa, de la trata, bueno, tenemos la víctima, una víctima potencial, mejor decir eso, la canara, y eso es una metáfora, y también la máscara, y yo voy a explicar todo de esos. Y la trampa, y luego resulta, después de la trampa, hay la trata. La persona ya está en la trata de personas en el tráfico. Y entonces, las víctimas son elegidas por el reclutador. Y entonces, usualmente, es una víctima prevista, que el reclutador ya sabe que una persona o un grupo de gente es muy vulnerable. Entonces, es más fácil
fácil engañar a esa persona o ese grupo. Y la canada es lo que usan para atraer a una persona, ¿verdad? Usamos eso como metáfora, como una canada, ¿verdad? Entonces es un objeto brillante. Es algo que la persona y la víctima potencial necesita. Si es una persona de una comunidad pobre, tal vez ellos pueden usar como un trabajo como una canada, o dinero, o ayuda financiera, algo así. Depende de la persona. Si es una persona de baja autoestima, tal vez y un reclutador puede usar el amor o una amistad como la canada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es la manera que usan para atraer a una persona. La máscara es como, otra vez, es como metáfora, es como una fachada, ¿verdad? Como un reclutador o traficante. Bueno, es una mala persona, pero quiere aparecer como una buena persona, un amigo, una amiga, ¿verdad? Entonces, ellos usan eso para cegar las víctimas, engañarse y su confianza. La trampa, bueno, la trampa se preparan para bajar la guardia y llevar a las víctimas lejos. Usualmente es una cosa, creo que vamos a tener tiempo de hablar de eso hoy, pero lo que pasa es que si una persona se convierte en víctima de la de tráfico humano, un traficante quiere llevar a esa persona lejos de su comunidad, de su red segura. Entonces, es más fácil manipular a una persona si ellos no tienen su familia, sus amigos. Entonces, eso es parte de la trampa también. Y ya, bueno, luego la persona entra en la trata. Y es importante darse cuenta de que esto puede ocurrir rápidamente, ¿verdad? Entonces, hablando de los secuestros, pero en realidad la preparación, ese proceso puede durar meses o semanas. Y eso usualmente es lo que pasa. Entonces, a medida que el reclutador se acerca a la víctima prevista y se gana su confianza, y lo que lleva a la trampa y luego a la trata de personas. Ok, creo que aquí es una gráfica, es una descripción general de la trampa. Y entonces sí, es un proceso. Y hablando de la canara y traficante o su reclutador, y está usando una máscara, y está usando una canara para atraer una persona. Entonces, muchos niños inocentes que no se dan cuenta que esa persona tal vez es una persona de desconfianza. Bueno, es más fácil engañar a los niños, especialmente los huérfanos. Y entonces, y tratando de usar algo como dinero, amistad y un lugar para vivir, un buen trabajo en otra ciudad, pero solamente tiene que viajar con esa persona, su nuevo amigo. Y entonces todo eso es parte de la canara y la canara es parte del proceso. ¿Puedo decir algo, Jim? Sí, sí, claro. Prácticamente este es el centro de nuestro currículo. Esto es lo que nosotros queremos que los jóvenes y los niños se lleven, que puedan ver todo el proceso, ¿verdad? Que estos pueden ser ellos, perdón. Y lo que se les puede ofrecer, las máscaras, las vulnerabilidades de qué es una vulnerabilidad, la carnada y, por ejemplo, la trampa. So, este es el corazón de nuestro currículo de prevención. Vamos a ver. Sí, por ejemplo, otra vez, esto es solamente una muestra del programa, pero hablamos mucho de la diferencia entre un trabajo seguro y un trabajo con miedo. Entonces, explicar por qué todo el mundo está buscando un trabajo, ¿verdad? Si hay una oportunidad, bueno, hay que aprovechar esa oportunidad de trabajar. Y entonces, tenemos que explicar a los niños especialmente que hay una diferencia. Un trabajo seguro es un trabajo donde tú puedes entrar y salir cuando quieres, libremente. Y ellos te pagan bien. Es un salario adecuado. Y es muy diferente que un trabajo con miedo, donde tú tienes que estar en ese lugar todo el tiempo, muchas horas, y ellos no te pagan muy bien. Y a veces tienes que vivir en ese lugar. Y eso pasa mucho en algunos países. Y eres amenazado con sufrir daños si intentas irte. Es otra cosa que tenemos que explicar. Eso no es jefe, eso es traficante.
cuando eso pasa. Y también hablando de la actividad sexual con miedo. Y la explotación es cuando te ves forzado a la actividad sexual y el traficante tiene un poder o control inapropiado sobre la víctima. Entonces, tal vez empieza con amistad, luego este traficante y dice que es tu novio y después de eso, él quiere que tenga sexo con sus amigos o algo así. Entonces, eso no es amor para nada, ¿verdad? Entonces, en este caso, esa persona, esa mujer, ya se ha convertido en víctima de la trata. Y a veces lo que pasa es que porque ese proceso puede durar meses para llegar a este punto y la víctima no se da cuenta, ¿verdad? Entonces, eso es otra cosa. En nuestro programa, en el cuaderno, en nuestros ejercicios, hablamos mucho de eso. Entonces, especialmente y trabajando con adolescentes, cosas así son muy importantes, como explicar la diferencia en el amor y una situación de la trata, y un trabajo seguro y trabajo con miedo. De hecho, sí, para mí eso es nivel alto, ¿verdad? Es alto riesgo, por muchas razones. Y entonces, Susana, ¿qué piensas? ¿También? Sí. Perdón. No, adelante. Sí, pienso que es alto, como dijeron, no sabemos, hay muchos perfiles falsos, hay muchas personas que se pueden hacer pasar por lo que sea. Pueden ser adultos, jóvenes, mujeres, puede ser lo que sea, ¿verdad? Ahora en redes sociales y como también lo dijeron, los juegos en línea, ¿verdad? Que también están de moda y creen que son sus amigos, creen que son confiables solo por estar ahí, ¿verdad? Y no hacen preguntas, no hizo ninguna pregunta, solo quiere ir a otra ciudad y es eso, la falta de confianza con sus padres o algún amigo, algún adulto que le pueda ser de ayuda, no abocarse, no hacer preguntas, no compartir este tipo de decisiones con alguien más. Sí es de alto riesgo para mí también. Sí, y lo que pasa es que con este aparato, tu celular, ¿verdad? Es un aparato increíble, ¿verdad? Porque tú puedes hacer muchas cosas. Prácticamente es una computadora en tu mano. Y tú puedes hablar con tus amigos en todas partes del mundo, por WhatsApp, por Facebook. Pero también es muy peligroso porque usando este aparato, tu smartphone, tu iPhone, y un traficante puede circunnavegar los padres y llegar al niño, ¿verdad? Y entonces, sí, eso pasa mucho en Latinoamérica, pero en Estados Unidos. De hecho, si tenemos tiempo y les cuento lo que pasó a un estudiante mío. Estaba dando una clase un curso de posgrado sobre el tráfico humano. Y uno de mis estudiantes, una mujer, una señora, estaba tomando la clase porque lo que pasó a su familia. Y ella tenía una hija de 14 años, creo. Y ella vive en el campo. Y entonces, una adolescente muy rebelde y ella no podía salir en los fines de semana con sus amigos, estaba muy enojada con su madre. Y una persona por Facebook empezó a hablar con esa niña, esa adolescente. Y le estaba diciendo que, bueno, yo soy como tú, es que mis padres no me dejan salir, pero yo tengo un amigo con un carro y estamos saliendo de la casa y yo puedo pasar por tu casa este sábado. Entonces ella no quería decir nada a su mamá. Entonces él le dijo a esa niña que no, está bien, no debería decir nada, está bien, yo puedo pasar por ti y tú puedes salir de tu casa y si tú puedes caminar a la calle, yo paso por ti, no te preocupes. Y entonces, gracias a Dios, y la madre descubrió los mensajes y ella llamó a la policía y resultó que en esa comunidad eso había pasando mucho, que los reclutadores estaban tratando de atraer o reclutar niñas de esa edad y no digas nada a sus padres y si tú sales de tu casa sin decirles, podemos pasar por ti, podemos ir a la ciudad, a Nashville, nuestra ciudad grande en nuestro estado. Entonces, porque esa comunidad está por la autopista, es muy fácil recoger una niña y llevarla a otro lugar. Entonces los padres no saben, ¿verdad? Entonces sí, eso pasa mucho, es muy, muy peligroso las redes sociales.
Entonces, sí, porque cualquier persona puede crear un perfil en Facebook y tú no sabes quién es. Entonces, sí, nivel alto. Como se dieron cuenta en estos ejercicios, lo que queremos mostrar es que a veces los jóvenes no saben que esta es una trampa hasta que están en ella, ¿verdad? Y que la oportunidad o el trabajo puede ser un trabajo seguro, así como dijo Jim, un trabajo con miedo, pero que debemos parar y observar la situación, hacer preguntas, ya sea a la persona, si empiezan a darnos respuestas extrañas, respuestas o nos dan mucha presión, o nos obligan a no decirle a nadie, o nos quieren respuestas inmediatas. Eso es lo que queremos que los jóvenes identifiquen, ¿verdad? Y de que la víctima puede ser cualquiera, de que, como dijo Jim, el teléfono puede ser peligroso también. Y al final tenemos en nuestros materiales tenemos una sección de manejo de internet seguro también, algunos tips y recomendaciones que pueden ayudar a reforzar este tema. Pero por el tiempo no podemos hacerlo ahorita. Sí, una cosa, si una oportunidad suena demasiado buena para ser verdad, y probablemente no lo es, ¿verdad? No es un trabajo real. Entonces, una cosa que siempre tenemos que explicar a los niños. Uh-huh. Y entonces, hablando de eso y la trampa, aquí otra vez la gráfica. Y lo común que la gente suele pensar en la trata de personas es que la persona es secuestrada en la calle. Y esto puede ser el caso, entonces hemos hablado de eso. Pero es más común o más a menudo se engaña a la persona para que caiga en la trampa. Y otra vez aquí es el proceso. En inglés decimos grooming, eso es el término, pero es el proceso de tráfico, de la trata. Entonces, lo que hemos visto en los ejercicios es que un reclutador tiene varios métodos para atraer una víctima potencial. Y puede ser algo simple, una simple solicitud por parte del reclutador. Como te gustaría este maravilloso trabajo. Hemos hablado de eso. Ven a mi oficina mañana. Entonces, sí, bueno, si no conoces a esa persona, si no es una persona de confianza, bueno, sí, para mí eso es una bandera roja. O si una persona está en la ciudad y dice que, bueno, puedes entrar en mi auto, me puedes mostrar como el camino a un lugar. Otra vez, si algo, tal vez la persona parece muy, muy amable, tiene un buen carro y, bueno, el niño tal vez sí quiere subirse en el carro. Entonces, cosas, si hablamos más de eso en el programa, en nuestros coreanos y los ejercicios se tratan de eso y con más escenarios. Ok. Ok. Ok, vamos a hablar un poquito más de lo que es la víctima. Esta es una actividad que se hace con los niños y, por ejemplo, estas variables aquí, estas palabras aquí están vacías, ¿verdad? Entonces hacemos esta actividad con ellos para que nos escriban características que inician con esa letra sobre una víctima potencial, ¿verdad? O una persona que ya está en la trata. Entonces, una muy importante para nosotros es la vulnerabilidad, que vamos a hablar un poquito más adelante. Y todos la tenemos, ¿verdad? Todos tenemos algún tipo de vulnerabilidad. Influenciados han sido parte de un proceso, ¿verdad? De ganar la confianza, de meter ideas en ellos, de ganar su confianza, de ganar su amistad y crear una relación, ¿verdad? Y han sido influenciados. No confíes, tus papás van a decir que no. No le digas a nadie, tú eres hermosísima, nadie te va a amar como yo. Y puede ser real, ¿verdad? Pero eso es lo que queremos enfocarnos aquí, ¿verdad? Que han perdido su propia idea, sino que ya están pensando como esta persona los ha hecho pensar.
cautivos. Muchos de ellos están bajo control, ¿verdad? De horarios, de a dónde ir, a dónde encerrados en algún lugar, temerosos. Como sabemos, esta es una situación de miedo, es de terror constante, ¿verdad? Ya cuando están atrapados ahí es una situación bastante difícil. Han sido intimidados, han sido manipulados de tal manera que han perdido la voz, ¿verdad? Han perdido eh, su voz, su opinión, su ser, ¿verdad? Y han sido manipulados, como dijo Jim, en el proceso de engaño, han sido totalmente manipulados y por supuesto buscan el aislamiento, ¿verdad? Para poder manipularlos aún más fácilmente. Ya cuando están aislados, el reclutador tiene muchas más oportunidades de que la víctima potencial se convierta en una víctima real. Vamos a ver un poquito aquí. Como les comentaba acá, vamos a hablar de la vulnerabilidad, que para nosotros es una pieza bastante importante en este tema. Y esta es lo que buscan los distintos tipos de reclutadores y traficantes, ¿verdad? Ellos, está la falta de necesidades satisfechas. No sé si han escuchado de la pirámide de Maslow, es lo que nos, todas las necesidades que el ser humano tiene, ¿verdad? Y muchas de ellas no podemos suplir y tenemos ese vacío. Entonces los reclutadores buscan esos vacíos. Por ejemplo, están las necesidades fisiológicas o básicas, que hay personas que pueden ser traficadas por ofrecerles alimento, ¿verdad? Y los reclutadores identifican esa necesidad. Está la necesidad de seguridad, que es la falta de un empleo, de una vivienda, de un lugar donde esté seguro, y eso los hace vulnerables. También están las necesidades sociales. Si se pueden dar cuenta, en el ejemplo de las redes sociales, hay jóvenes que tienen falta de amor en su hogar o no tienen amigos y tienen esta necesidad de amor, de afiliación, de tener una relación íntima, de tener un sentido de pertenencia a un grupo, un sentido de ser cuidado y de que puede depender de los demás. Entonces ahí es donde, y esto pasa mucho en las redes sociales. También las necesidades de autoestima, que es necesidad de reconocimiento, de estatus, de cumplimiento de deseos tan altos que nos puede llevar a personas a caer en esta trampa. Y lo mismo con la necesidad de autorrealización, que podemos creer que esta persona, el reclutador, nos puede llevar a alcanzar nuestro máximo potencial con un proceso de engaño, ofreciéndonos algo que jamás va a cumplir. Y como sabemos, la desigualdad en nuestros países, ¿verdad? La distribución desigual de recursos, de poder, falta de movilidad económica, falta de oportunidades, falta de acceso a estudios, y todo eso vuelve a una persona vulnerable. Y por supuesto tenemos los grupos marginados, que en nuestros países, por ejemplo Guatemala, mucha población indígena, o muchas personas sin hogar, que viven en la calle. También tenemos el grupo lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, todos ellos cuando han sido en la comunidad no aceptados o aislados o echados de su casa. Esto los convierte bastante vulnerables, ¿verdad? Vamos a hablar ahora un poquito de La carnada. la carnada. Bueno, entonces ya hemos hablado un poco de la carnada, pero cuando un traficante o reclutador puede identificar la vulnerabilidad de una persona, eso en ese momento puede crear o formular la carnada. Entonces depende en la vulnerabilidad de la persona.
Entonces, cada persona es diferente. Y van a usar eso para tratar de una carnada para atraer a una persona y también aislar a la persona del grupo o su red social, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Pero depende de la persona. Y si es una persona, pues, de una comunidad pobre, bueno, probablemente va a usar dinero. Pero más que nada, en las ciudades, lo que pasa es si una persona no tiene muchos amigos o algo así, o una persona de baja autoestima, y el reclutador va a usar amistad o otra cosa para ayudar a esa persona, supuestamente, ¿verdad? Para ser su amigo. Pero en realidad eso es la canada. Entonces hay canadas, tipos de canadas diferentes. Y hay que pensar en eso. Si está trabajando con niños, está tratando de enseñarles y sobre la trata de personas y la prevención, es que pensar en eso. Si una persona está ofreciéndote algo, ¿por qué? Y conoces a esta persona muy bien. Y esta persona quiere aislarte de tu grupo. No es buena idea, ¿verdad? Cosas así. Entonces hablamos más de eso en el programa, en las materias que usamos en el programa. Y entonces, ¿quién son los reclutadores? Y a veces el traficante va a ser el reclutador también, pero es muy común también si es una organización o como un grupo que el traficante va a enviar a alguien que trabaje para él o también para ella y para reclutar gente. Y ya hemos hablado un poco de eso y eso pasa mucho en la prostitución, que si hay una persona que ya es víctima, ya está metida en la trata de personas, y el traficante va a usar y manipular a esa persona para reclutar más gente. Entonces, puede ser un reclutador, puede ser cualquier persona, puede ser mujer, puede ser hombre, puede ser una niña, puede ser un niño. Pero esa persona quiere atrapar a la víctima siempre. Entonces, no quiere ser amigo con los niños, no es una persona y solamente buscando una amistad afuera de la trata de personas. Está allá para atraer más gente, para reclutar. Y vienen de una variedad de antecedentes. Entonces, tú no sabes, tal vez viene de una familia rica también, y eso pasa. Y entonces, pero esa persona, otra vez, puede ser cualquier persona. Decimos que sí, puede ser ex víctima de trata y eso pasa mucho en la prostitución, y que una persona era víctima de la trata y luego esa persona se convierte en el traficante. Y eso pasa en Estados Unidos, pero también en México. Creo que hemos visto eso en la Ciudad de México. Ahora vamos a hablar creo que es una de mis partes favoritas del currículo y es acerca de las máscaras, ¿verdad? Como hemos hablado antes, esto es una metáfora, pero queremos hacer entender a los niños de una forma visual o una forma que puedan ellos identificar más fácilmente. Y una de ellas es que usamos las 5 P's para que ellos se puedan llevar más fácil este tema. Y estas se usan para atrapar a los jóvenes y el reclutador va a usar estas máscaras. Entonces, como dije, esta no es una máscara física, sino que es una máscara de una personalidad y al final lo que busca es ganar confianza. Nosotros hemos identificado 5 tipos comunes y vamos a hablar un poquito más de ellos. Y el número 1 es el que pretende. Esta máscara se usa cuando alguien intenta fingir ser parte de algún sistema de amigos. Puede ser pretender ser un tutor, un mentor, un amigo. Pasa mucho, por ejemplo, alguien que no tiene un papá, una mamá. Puede aparecer alguien que pretende ser una figura paterna, ¿verdad? Puede dar esa amistad, un hermano. Y están pretendiendo satisfacer esta necesidad que le falta a esta persona en particular. Entonces ellos identifican qué es lo que le hace falta a esta persona. Entonces esa es la máscara eso es lo que van a pretender ser, ¿verdad? Luego la número 2 es el prometedor. Esta máscara la usan cuando alguien intenta prometer cosas que parecen demasiado buenas para ser verdad.
grandes cantidades de dinero, un estilo de vida diferente, una oferta laboral casi increíble, ¿verdad? Cuando ofrecen todas estas cosas gratis, viáticos, etcétera, sin siquiera conocernos. O pues también puede ser una relación romántica. Prometo ser parte de una relación romántica también es una bastante fuerte que a veces olvidamos, pero que pasa mucho. Lo que hacen es prometer dar cosas que esta persona necesita, dinero, amor, afecto, cumplir sueños y haciendo promesas que al final no sabemos esta persona no va a cumplir, ¿verdad? Luego está el proveedor. Esta máscara la utilizan cuando reclutador o traficante trata de cuidar de su potencial víctima financieramente. Puede ser físico, con comida, por ejemplo, proveerle casa a una persona que no tiene, o por ejemplo, ropa, medicamentos. Ellos se dan cuenta de esta necesidad y por un tiempo en este proceso de engaño usan esta máscara y cubren estas necesidades de esta persona. Ofrecen atenderte con refugio, con transporte y quieren que todas sus necesidades sean satisfechas. Y esto es lo que van a decir por un tiempo, pero una vez ya está la persona atrapada en esta trampa, ya dejarán de hacerlo, ¿verdad? La número 4 es el protector. Esta máscara la utilizan cuando alguien intenta protegerte, ¿verdad? Y convencerte de que lo necesitas para sobrevivir. Nadie te entiende como yo te entiendo, yo te protejo del mundo, yo voy a protegerte de todo. Entonces esta persona nunca ha tenido este sentimiento de protección antes. Entonces, la potencial víctima se va a sentir, va a tener un sentimiento bueno temporalmente. Y, por ejemplo, desafía la situación de vida en la casa de la persona. Tus papás no te entienden, tus hermanos no te quieren, tus maestros no te ponen atención, tus amigos no son tus amigos, solo yo, ¿verdad? Y eso lo hace sentir a la persona especial. Y al final usan el poder o la intimidación para tomar control sobre la víctima. Y luego tenemos esta última que es, nosotros vamos a ser el castigador o el pegador para que sean las 5 P's. Y esta máscara es la última en salir, ¿verdad? Las máscaras han sido utilizadas antes y esta ya es el uso de violencia. Ya alguien intenta lastimar hasta que la víctima hace lo que él quiere, él o ella quieren. Y siempre es la última en ser revelada, como les dije, y es la más peligrosa. Y este individuo lo que hace es utilizar violencia y amenazas para tener el control. Y a menudo pasa a ser violencia física, ¿verdad? Y lo que les queríamos preguntar es, ¿qué creen ustedes que tienen todas estas máscaras en común? Si nos pueden ayudar, por favor. Bueno, lo que tienen en común es que poseen algo, tienen algo que ofrecer o algo que suplir una necesidad física, emocional, social para la víctima. Ellos poseen algo, poder, cosas, afecto. Todas generan control, establecen relación de necesidad, dependencia. Algo que no es real, dice Susana Cano. Proveedor satisfaciendo las necesidades de las personas en todas sus áreas para ganarse a las personas. Ofrecen una falsa seguridad, que todos son vistos como salvador. Todas ofrecen algo llamativo y así sucesivamente. Gracias, Julia. Sí, como pueden ver, todas tratan de suplir una necesidad, ¿verdad? Y es exactamente la que la víctima necesita.
lo que les quería comentar es que estas máscaras al final puede ser que utilicen todas, ¿verdad? Esta persona puede utilizar este disfraz completo y utilizar todas las máscaras al mismo tiempo o una mezcla de las mismas. Y ellos están conscientes de que hay algo en la vida de esta persona que hace falta y ellos tratan de notar y prestar atención a estas necesidades y que tratan de ofrecer algo que no es real, ¿verdad? Es una seguridad falsa, como dijeron en las respuestas. Y al final es una relación. En cada una de ellas ellos tratan de crear una conexión, una relación de confianza. Y eso es lo difícil, ¿verdad? Lo complicado de esto. Y en algunos casos habrá un poco de tiempo en el que el reclutador o el traficante va a querer suplir todo esto, estas necesidades, pero luego se cambia a negativo. Al final se quitan la máscara, ¿verdad? Gracias por sus respuestas. No podemos oírlo, Jim. Sorry. Gracias. Todo eso es parte de la etapa de preparación. Y como les dije que en inglés decimos grooming, pero no hay traducción en español. Pero sí, lo que está pasando en esta etapa es el reclutador está preparando, o el traficante está preparando una víctima potencial a convertirse en víctima real. Y entonces las máscaras, como dijo Susana, y el reclutador o traficante puede usar todas las máscaras, ¿verdad? Depende de la situación y todo cambia. Pero cuando ya llega a usar la máscara del castigador o pegador, y ya está probablemente en el punto de empezar a tratar a la persona como víctima de la trata. La persona ya está entrando en esa vida, ¿verdad? Y entonces, hablando de eso y lo que hemos aprendido, y cuándo está pasando, y es un proceso muy largo, en realidad depende, ¿verdad? Es que y el momento de grooming y la etapa de preparación puede pasar muy rápido, en un par de días, o también durante meses. ¿Y quién es un objeto, una víctima potencial? Bueno, depende de la persona, pero como dijo Susana, es que toda la gente tiene vulnerabilidades y el reclutador quiere explotar la vulnerabilidad. Entonces, puede ser personas que se ven muy tristes, solas, angustiadas. También puede ser gente pobre o de bajos recursos económicos y hambrientas. También eso pasa, necesidades. Y necesidades no solamente en cosas, pero emocionalmente, ¿verdad? Y personas que ya están solas y que no forman parte del grupo. Lo que queremos decir aquí es que una persona que no tiene amigos, o no es parte de una comunidad, o se siente muy sola. Entonces, sí, eso es una vulnerabilidad. Y el mayor riesgo son los huérfanos y los niños que viven en la pobreza, o también los niños que viven en lugares, o como se dice, como hogares de guardia en español, como foster care. Y también. Y entonces, ¿y cuándo y dónde? Y podría buscar el reclutador. ¿Dónde está? Bueno, un reclutador y en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, no solamente en la tarde y en la noche, puede pasar en la mañana. Un reclutador está allá en los espacios buscando víctimas y puede pasar en todas partes, en el patio de la escuela, en un centro comercial, en las calles y en cualquier lugar. Entonces, la tercera parte de nuestro programa y también usualmente en el taller de 2 días, hablamos de eso en el segundo día. Y, entonces, pero hoy, porque estamos haciendo un taller muy breve, ya hemos llegado a la tercera parte. Y hablamos más de eso en nuestro currículo, en el cuaderno, en los materiales que usamos, pero en esta sección hablamos de la gente o las personas seguras y una red segura y cómo se puede identificar una buena persona de confianza. Y eso creo que es muy importante para los huérfanos
y saber puede ser un amigo y quién es una persona de desconfianza. Y es muy importante. Y también hablamos mucho de tener una red segura en tu comunidad. Y una red segura puede ser la gente de la iglesia y de la escuela, familia también. Y hay que tener la habilidad de identificar que una persona dentro de tu red es una buena persona también. Y hablamos mucho de eso en nuestro programa. Y cuando pensamos de una persona segura, eso es muy difícil porque hemos hablado de los reclutadores. Y los reclutadores están usando una máscara. Y esa máscara es una fachada. Y entonces parte del método de reclutador, estrategia, es engañarte, ¿verdad? Entonces ellos quieren que piensen que ellos son buena gente. Entonces hablamos mucho de eso, que cómo tú sabes si esta persona es una buena persona y no es una mala persona, una persona de desconfianza. Y entonces sí, es parte del programa. Y hablando de eso, si un reclutador está usando una máscara, ¿y cómo se puede distinguir la diferencia entre un reclutador potencial y una buena persona, una persona segura? ¿Qué piensan ustedes? Y ustedes pueden escribir en el chat. ¿Cómo actuaría una persona segura? Está llegando respuestas. Dice, no sobrepasa tus límites, no es insistente o invasivo, respeta. Desde el respeto, repiten. Pues sí, es el respeto. Pero si una persona está usando una máscara, a veces es difícil, ¿no? Bueno, si una persona, es una persona que va a cumplir su palabra, ¿verdad? Sus promesas. También no está tratando de aprovecharse de ti, ¿verdad? No quiere aislarte de tu red segura, tampoco, ¿verdad? No quiere aislarte de tus padres, ¿verdad? Sus amigos, su familia. Perdón. Aquí dice también una persona transparente, responsable, comprometido y velaría por el bien del niño, niña o adolescente. Sí. Sí, todo es correcto. Y está proporcionando empatía también. Y si, no siempre, pero si tú has conocido a la persona por mucho tiempo, probablemente es una persona segura. ¿Verdad? Y hablando, ok, la próxima, Susana. Solo una cosa importante esta persona no se va a enojar cuando tú digas que no. O sea, Pues, la respuesta es lo que dijeron, respeto, ¿verdad? Sí. Decir no es muy importante en esta parte. Ahí está. Sí, entonces, hablamos mucho de una red segura y que es muy importante estar metido en una red segura, ¿verdad? Y con gente que son tus amigos, pero gente buena, familia, gente de la iglesia y de la escuela también. Pero lo que pasa es que hay que pensar que sí, a veces hay infiltrados en una red segura. Y es importante que los niños saben que ellos necesitan tener la habilidad de identificar si una persona es yo digo, infiltrada. Y eso ha pasado mucho. Y de hecho, donde yo solía trabajar, yo trabajaba para una organización sin fines de lucro y en la ciudad de New Orleans, en los Estados Unidos. Y esta organización estaba asociada con una iglesia episcopal. Y en esta iglesia ellos tenían muchos programas para la gente, la comunidad, especialmente y los niños de las familias de bajos recursos. Entonces, la iglesia siempre estaba buscando voluntarios, ¿verdad? Gente para ayudar con los programas. Y hablando de como una red segura, si estamos hablando que una iglesia usualmente es un lugar muy seguro, ¿verdad?
Pero la gente como un reclutador sabe que, bueno, si puede entrar a una iglesia o infiltrar esa comunidad, puede reclutar gente vulnerable. Y lo que pasó en ese caso fue, y una persona quería ser voluntario, él era músico, y él quería enseñar la música a las niñas en esa iglesia, niños también. Entonces, bueno, todo el mundo, like, absolutamente, si eres músico y tú quieres hacer trabajar con nosotros gratis, perfecto. Entonces, muy buena onda, muy amable, y él se hizo amigo con los padres y también los sacerdotes de la iglesia. Bueno, resultó que él tenía otro motivo, él era pederasta, y descubrimos eso después, y él estaba tratando de engañar a un niño en la iglesia. Entonces, sí, hay que tener cuenta que tenemos que ser vigilantes siempre, ¿verdad? Y tomar en cuenta que, bueno, si es una comunidad, una red segura, todavía hay infiltrados dentro de la red, pues eso puede pasar. Bueno, gracias a Dios, porque era una comunidad muy fuerte y todo el mundo era amigos, es que ellos querían proteger a los niños y cuando ellos descubrieron eso, bueno, ellos llamaron a la policía. Entonces, pero sí, necesitamos pensar en eso cuando estamos hablando con los niños, que siempre hay que tomar en cuenta que si estás en un lugar seguro, todavía puede ser una persona de desconfianza dentro de ese grupo. Entonces, Susana, la próxima. Y entonces, hablando de eso, ¿cómo un niño puede identificar o distinguir si es una persona de confianza o de desconfianza? Usamos un método que se llama PEER, es un acrónimo, entonces P-I-R, prevenir, identificar y responder. Es parte de nuestro método y parte del programa que usamos. Y cuando estamos hablando de prevenir, significa evitar que algo suceda. Entonces, pensando, ¿verdad? Siempre toma en cuenta dónde estás, con quién estás hablando. Y eso es parte de lo que hacemos en los ejercicios en nuestro programa. Y identificar los medios para establecer, indicar quién o qué es. Y para identificar qué tipo de persona está hablando contigo, con quien tú estás interactuando, y la gente, si es podría ser un reclutador potencial o si tiene otro motivo. Hablamos mucho de eso con los niños, es importante. Entonces, si ustedes usan ese currículo, esos materiales, hay ejercicios y para enseñar eso a los niños. Y responder, y eso es muy importante. Responder significa que una persona actúe o se comporte en una reacción a alguien o algo. Entonces, hablando cuando una persona se da cuenta que ya está en la trampa, es cuando hay que tener una actitud reactiva y frente a lo que está sucediendo, y particularmente antes de una persona o situación peligrosa. Entonces, lo que pasa es que si ya está en la trampa, ¿y qué puedes hacer? ¿Cómo puedes escapar? Entonces, eso es parte de responder, pero también si tú sabes que otra persona está cayendo o tú piensas que una persona está cayendo en la trampa, ¿cómo puedes rescatar a la persona o ayudar a la persona? Y eso también es parte de nuestros materiales en el cuaderno. Y estamos proveyendo números de la policía, de organizaciones y que están en contra de antitrata de personas en sus países, y ustedes pueden usar esa información en sus comunidades. Entonces, también es parte de este programa. Ok, Susana, la próxima. No. Como estábamos hablando antes, hay situaciones o ofertas que pueden parecer muy buenas y queremos que los jóvenes entiendan de que sí hay posibilidades, hay organizaciones buenas, hay cosas buenas pasando en este mundo, ¿verdad? Y lo que nosotros tratamos de incentivar en ellos, como pueden ver acá, es un balance. Sí. No todas las personas son reclutadoras y no todas son nuestras amigas. Entonces, eso es lo que tratamos de infundir en ellos, que tengan un balance entre confiar, pero también ser precavidos, de que puedan dar un paso atrás, que puedan analizar la situación y
y poder tomar decisiones en base a esto, ¿verdad? Este balance lo que hace es que les ayuda a lograr prevenir caer en esta trampa, siquiera. Entonces lo que hacemos es incentivar a la víctima que pueda prevenir cualquier peligro o incluso iniciar ponerse en peligro, ¿verdad? También ayuda a que puedan, este balance, que puedan identificar una carnada. Nosotros cuando nos ofrecen algo, nosotros queremos que eso sea cierto, ¿verdad? Los niños van a creer que eso es cierto. Y si parecen demasiado buenas, lo que les queremos decir a los niños es que hagan su tarea, y los jóvenes, ¿verdad? Que hagan preguntas, que si se pregunten, ¿es esta una oportunidad de trabajo real? ¿Es una empresa que existe? ¿Tienen reputación? ¿Tienen redes sociales o algo? O buscar referencias, buscar si la persona que me está ofreciendo el trabajo es una persona que me transmite confianza, que me conoce a mí, que tiene una reputación. Entonces eso es lo que nosotros les queremos incentivar y luego también que así puedan responder a las máscaras que les enseñamos anteriormente. Cómo arreglarse para recibir, dar confianza, pero también ser precavidos, evitar estos riesgos negativos en sus vidas y de que hay posibilidad de cosas buenas también. Entonces eso es lo que nos enfocamos. Veamos acá. Sí, como decía en la pregunta, ¿cómo pueden tratar de escapar de esta situación, verdad? Muchas víctimas han sido rescatadas y muchas han escapado de esta situación. Y nosotros acá nos enfocamos en el tema de la prevención y dar a entender que estas situaciones pasan y que no queremos que lleguen a esta etapa. Lo que queremos es abrir sus ojos a que esta es una situación real que pasa en sus comunidades, que pasa alrededor de ellos y que no queremos que ellos lleguen hasta acá. Incluso por acá, por ejemplo, podemos decir que desde que iba en el autobús pudo haber se pudo haber arrepentido, ¿verdad? O tomar una acción antes de llegar hasta el lugar. Siempre hay un tiempo para poder tratar de escapar de esta situación y a veces puede llegar a ser muy tarde y eso es lo que queremos tratar de evitar. Pero otra cosa es que yo sé que la realidad en Centroamérica es normal trabajar en otra ciudad, ¿verdad? Y la gente tiene que viajar a otra ciudad para buscar oportunidades. Entonces, sí, más o menos es normal. Eso a veces pasa. Y no todas las oportunidades son trampas. Pero lo que pasa en esa situación es que ella no está compartiendo su número y con sus amigos o diciendo a sus padres, ok, me puedes llamar diario o yo te llamo diario. Cosas así, porque ahora, cuando está en otra ciudad, no está hablando con su familia, ella está aislada. Pero sí, en realidad es que se puede mantener una comunicación con su familia, ¿verdad? Con sus amigos. Entonces, es otra cosa que ella podría hacer. Pero sí, ella ya cuando llega a esta ciudad está a punto de convertirse en víctima. Pero todavía ella puede responder y buscar maneras para escapar. Pero todo el tiempo ella debería estar preguntando, ok, ¿por qué tengo que trabajar en este lugar? ¿Dónde está Luis? ¿Y por qué tengo que usar esa ropa? Siempre debería estar haciendo preguntas. Gracias por participar. Esto es lo que tratamos, ¿verdad? Con los jóvenes, que piensen en estas preguntas y que puedan ellos darse cuenta de estas trampas desde otra perspectiva, porque muchos, lo que queremos hacer claro es de que nadie va a entrar en una trampa voluntariamente en un tipo de vida así. Y que lo que los lleva a esa situación es la ingenuidad, la falta de hacer preguntas, pero que también hay personas buenas, ¿verdad?
Ah, en nuestro currículo nosotros tenemos varios escenarios, incluso a veces hasta 10, y por eso es un poco más largo, pero acá hicimos un ejemplo de cómo son. Tenemos de varios temas, hay de redes sociales, de tráfico sexual, tenemos de minería, por ejemplo, que hicimos para Perú, y tenemos de siembra de plantaciones, de trabajos en la ciudad normales y redes sociales, etcétera. Entonces, este es solo un ejemplo para que ustedes puedan ver qué es lo que nosotros hacemos y cómo podemos enseñar a los jóvenes de este tema y esta metodología, ¿verdad? Y esto nos lleva a la siguiente. Ya casi vamos a terminar. Les agradecemos su participación y su presencia. Lo que quisiéramos saber de ustedes, otra vez en el chat box, es qué es lo que se llevarían ustedes de este entrenamiento. ¿Es algo clave que quedó en su memoria que ustedes podían transmitir a alguien, a los jóvenes? ¿Qué les pareció importante o clave para en este entrenamiento? Si nos pueden compartir, estaremos muy agradecidos. Todos nos llevamos algo, ¿verdad? Es un tema que nos afecta a todos en nuestras comunidades y que concientizar a nuestra comunidad puede hacer un gran cambio. La prevención no se puede medir, ¿verdad? ¿Cuántas personas estamos preveniendo que caigan en esta persona, en este tema, en esta trampa, perdón? Pero que es una gran diferencia, que una vida lo vale, ¿verdad? Una vida en libertad lo vale, y a veces nosotros damos por sentado, somos libres, pero muchas personas no lo son, y poder prevenir esto es un gran cambio en nuestra comunidad que podemos hacer. Y gracias por sus respuestas. Ahorita les vamos a hablar de esto, la pregunta. Estos son los materiales adicionales. Por ejemplo, nosotros colocamos algunos apéndices y un glosario también para fortalecer el tema, para darles herramientas a los jóvenes para que puedan ir a ellas, o a los maestros para que puedan reforzar el tema con ellos. Hablamos sobre, hay una lista de verificación de prevenir, identificar y responder preguntas antes de aceptar un trabajo, ¿verdad? Basadas en las leyes laborales. También no vamos a adjuntar todo el libro del Código de Trabajo, pero hacemos unas preguntas claves que deben hacer antes de aceptar un trabajo. Las banderas rojas para estar alerta. También hay una seguridad sobre mi cuerpo. Hablamos de ese tema un poco para reforzar, ¿verdad? El consentimiento. Tips para navegar en el internet de una forma segura, y también tenemos esta que es una lista para verificar, para emigrar seguramente, de una forma segura. Hay trabajos, hay ofertas laborales reales en otros lugares, en la ciudad, hay en otros países, pero antes que nada hay que hacer la tarea, ¿verdad? Hay que investigar, hay que ir más allá. Entonces eso es lo que agregamos. Nosotros constantemente estamos tratando de actualizar nuestros materiales, y estamos creando un espacio en nuestra página web en español para todos nuestros estas organizaciones que se asocian con nosotros para que puedan obtener recursos. Nosotros siempre estamos desarrollando un poco más de recursos, y ahorita está en construcción ese sitio web, pero siempre queremos brindar más. Ahorita vamos a estar trabajando en temas de consentimiento,
en temas de salud mental también. Hay personas con discapacidades también que están siendo traficadas de alguna forma. Entonces, queremos seguir trabajando en todo esto. Vamos a ver. Gabrielle, do you want to say something? Thank you, Susanna. First, I want to say thank you to our amazing trainers, Susanna and Jim, as well as everyone that assisted them. Primero que nada, quiero agradecer a Jim y a Susana y al equipo que les ha apoyado hoy. I hope this was very valuable to you and you learned a lot through this training. We would love to continue this relationship, as Susanna already mentioned, through our Global Association of Protecting Children. Espero que este entrenamiento haya sido de valor para ustedes y nosotros queremos seguir en contacto con ustedes y mantener una relación con ustedes en esta organización. As Susanna mentioned, this is a place that offers community for everyone that has attended our training sessions on prevention in Latin America. Como mencionó Susana, este es un espacio donde de comunidad para las organizaciones que trabajan contra la trata de personas en Latinoamérica. It's an amazing opportunity to continue to learn about prevention, as well as if you become a partner, we have the opportunity to come and train your organization personally in our Train the Trainer model. También es una gran oportunidad para que puedan asociarse con nosotros y crear una sociedad, volvernos socios para luchar contra la trata de personas. Thank you all so much for being a part of this training. Gracias por ser parte de este entrenamiento. Y muchas gracias por asistir al taller. Entonces, damos muchísimas gracias a Free for Life International, especialmente a Susana, a Jim, a Carol también que estuvo apoyando. Y gracias también a nuestra audiencia. Este y otros talleres han sido grabados y van a ser compartidos al público durante los próximos meses. Estén pendientes de las redes sociales, de YouTube, Facebook, Instagram de ACH para poder encontrarlo pronto y el contenido pues esté disponible. Muchísimas gracias a todos y estamos para servirles. Nos vemos hasta la próxima.